Locutor de radio se da cuenta que está hablando con un asesino en serie. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un oscuro capítulo de la historia criminal de Estados Unidos. Les presentamos el escalofriante caso del Storyville Slayer, un asesino en serie que aterrorizó Nueva Orleans en la década de 1990. Además, exploraremos la misteriosa llamada en vivo que hizo el famoso Howard Stern Show. ¿Listos para sumergirse en esta escalofriante historia? ¡Comencemos! Howard Stern Show era un programa de radio conocido por su contenido indecente y provocador. Era el lugar perfecto para que un misterioso hombre llamado Clay compartiera detalles perturbantes sobre una serie de asesinatos sin resolver. Desde julio de 1991 hasta abril de 1996, Nueva Orleans fue testigo de una serie de asesinatos brutales. Más de 24 víctimas fueron encontradas, algunas identificadas y otras en estado tan avanzado de descomposición que resultaba imposible identificarlas. La policía estaba en un callejón sin salida, incluso con un grupo de trabajo dedicado a resolver el caso. Pero el 13 de agosto de 1997 algo inesperado ocurrió. El infame Howard Stern Show recibió una llamada en vivo de alguien que afirmaba ser el autor de 12 de esos crímenes, todos ellos relacionados con prostitutas callejeras. Tengo una idea bastante clara del por qué. ¿Te pegó tu mamá? ¿Tu mamá te pegó? Fue su respuesta escalofriante. Esta declaración nos hace pensar que podríamos estar tratando con un verdadero psicópata, alguien que mata por el poder y sin ningún motivo aparente. Además, notamos que el individuo se identificó como Clay. Sin embargo, cuando Howard Stern lo confundió llamándolo Ed, él simplemente respondió: "Puedes llamarme Clay". Esto nos lleva a creer que Clay podría ser un alias, no su nombre real. La elección de víctimas por parte del asesino, todas prostitutas, podrían indicar una posible conexión secreta. Uno de los coanfitriones incluso preguntó si su madre era prostituta, lo que nos hace preguntarnos si existe algún vínculo oculto en esta historia. Y luego la descripción de su método: primero tenía sexo con las víctimas y luego las estrangulaba. Este método nos hace cuestionar aún más las motivaciones detrás de estos crímenes. ¿Qué llevó al Storyville Slayer a cometer estos horribles actos? En la escalofriante llamada al programa de Howard Stern, el asesino que se hace llamar Clay reveló detalles perturbadores sobre sus crímenes. Descubrimos que en la mayoría de los casos utilizó un martillo para llevar a cabo sus homicidios brutales. Cuando se le preguntó por qué cometía estos horrendos actos, Clay respondió que lo hacía para sentirse poderoso. Esto nos lleva a cuestionar qué motivaba su ira y su sed de poder. Algunos psicólogos sugieren que podría tener graves problemas con las mujeres, pero la verdad es un enigma. Howard Stern intentó entender la mente perturbadora de Clay al preguntarle sobre su relación con los animales. Según su respuesta, solo había matado una rata, pero esto también es un comportamiento preocupante, ya que algunos asesinos en serie comienzan matando animales antes de pasar a las personas. Uno de los aspectos más alarmantes de esta llamada fue la aparente falta de remordimiento o emoción en Clay. Howard Stern trató de comprender la razón detrás de estos asesinatos y concluyó que la motivación detrás de ellos podría haber sido simplemente la emoción, un rasgo común entre los psicópatas. Este caso sigue desconcertando a las autoridades y a la sociedad en general. La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué estas mujeres? ¿Por qué tantas? ¿Y cómo puede alguien cometer actos tan atroces sin mostrar ningún signo de empatía? Clay reveló más detalles sobre sus primeros asesinatos. Comenzó a matar a la asombrosa edad de 16 años, y Howard no pudo evitar notar que debía ser un hombre grande y poderoso para cometer tales actos. Cuando Howard le preguntó si entró en sus primeros asesinatos con la intención de matar o si simplemente sucedió, Clay sorprendentemente admitió que lo había planeado meticulosamente desde el principio. Quería crear un rastro de pistas deliberadamente. Su objetivo: desconcertar a la gente y dejar una firma distintiva. Los detalles que Clay compartió sobre sus modus operandi son aterradores. Describió cómo golpeaba y estrangulaba a sus víctimas y confesó haber arrojado uno de los cuerpos en un lugar no especificado. Esto arroja sombras aún más tenebrosas sobre su personalidad y aparente falta de remordimiento. El primer asesinato, que coincide con las declaraciones de Clay, tuvo lugar en agosto de 1991. Danielle Britton, de 17 años, fue encontrada asesinada en una zanja en Argel, Nueva Orleans. La autopsia reveló que había sido golpeada y estrangulada, coincidiendo exactamente con el macabro relato de Clay. Sorprendentemente, Clay afirmó que quería llamar la atención sobre sus crímenes y convertirse en famoso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por dejar pistas deliberadamente, nadie notó su macabra firma. Añadió que originalmente tenía la idea de dejar huellas dactilares pintadas con su pulgar en las escenas del crimen, inspirado en el villano Joker de los cómics de Batman. Cuando Howard le preguntó si alguna vez había jugado con los cuerpos de sus víctimas, su respuesta fue sorprendente. Aseguró que siempre se aseguraba de pagarles antes de llevar a cabo sus actos, pero admitió haber puesto el dinero en un lugar comprometedor. Sin embargo, mencionó un incidente particular que involucraba a una víctima que resultó ser un hombre.
Este detalle levanta preguntas sobre la orientación sexual de Clay y su posible motivación para cometer estos crímenes. ¿Fue una experiencia traumática en su pasado lo que lo llevó a actuar de esta manera? Howard intentó indagar en la vida personal de Clay y le preguntó sobre su familia. Descubrimos que tiene un par de hijos, pero no está casado con la madre. ¿Qué impacto podría haber tenido su entorno familiar en su desarrollo como asesino en serie? Clay hizo referencia a un oficial de policía negro que fue sospechoso en un momento debido a su relación con una de las víctimas, Sharon Robinson. Victor Gant, el oficial en cuestión, tenía antecedentes cuestionables y había sido acusado de violencia doméstica por una de las víctimas antes de su asesinato. Sin embargo, la evidencia de ADN no fue concluyente y Gant fue exonerado. La historia da un giro intrigante con la revelación de que el verdadero asesino estaba al tanto de las investigaciones en curso y se burlaba de la policía mientras perseguían al oficial Gant, quien resultó ser inocente. Estos giros y vueltas añaden una capa de misterio a este ya inquietante caso. En la llamada al programa, Clay reveló que su motivo para matar a sus víctimas no siempre estaba relacionado con la satisfacción sexual. A veces simplemente lo hacía porque se aburría. Esta falta de un motivo claro lo convierte en un asesino verdaderamente perturbador. A pesar de la falta de un motivo claro, Clay compartió que no había un patrón definido en cuanto a la frecuencia de sus asesinatos. No había intervalo regular entre sus crímenes, lo que dificultaba predecir cuándo volvería a atacar. Howard Stern intentó explorar si había algún motivo racial detrás de los asesinatos, ya que muchas de las víctimas eran de diferentes razas. Clay negó cualquier motivo racial y explicó que simplemente esperaba que las prostitutas se le acercaran. Las víctimas de Clay eran principalmente prostitutas con historiales de abuso de sustancias. Esto le permitía confiar en que su desaparición no sería verificada rápidamente. Su elección de víctimas muestra un patrón de selección que se centraba en personas vulnerables. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando Clay admitió haber dejado ir a una de sus víctimas. Afirmó que sintió pena por ella, la cual era nueva en la prostitución, y la liberó. Esta revelación arroja una sombra de compasión inexplicable en medio de sus actos horribles. Clay mencionó que la víctima a la que liberó podría haber sido Brenda, una mujer que logró escapar de sus garras en julio de 1991. Brenda testificó sobre su intento de estrangulamiento y proporcionó una descripción que podría coincidir con el perfil del asesino. Clay reveló que era un hombre blanco, lo que generó dudas sobre si realmente era el asesino o no. Sin embargo, su descripción de sus acciones y motivaciones coincide con los detalles de los criminales y de los crímenes, lo que sugiere que podría estar relacionado con el caso de Brenda, la superviviente. Clay compartió que no consideraba sus acciones como un trabajo normal y se mostró despectivo hacia la idea de tener un empleo convencional. Esta actitud revela su visión distorsionada de la realidad y su falta de empatía. Muchos fanáticos de Howard Stern se preguntaron si esta llamada era genuina debido a la aparente calma de Howard y la insinuación de estrangulamientos. Sin embargo, según la investigación que hemos estado siguiendo, parece que esta llamada refleja la verdadera confesión del asesino. Howard Stern hizo una comparación con el famoso estrangulador de Boston. Esta referencia histórica arroja luz sobre la posible trayectoria futura de Clay y se podría recaer en sus crímenes. Clay admitió que ha dejado de matar durante los últimos meses, aunque no está seguro de cuánto tiempo puede mantenerse alejado de sus impulsos asesinos. Su lucha interna es un indicio que podría estar en una fase de autorreflexión. Una razón inusual de que Clay dio para su pausa en los asesinatos fue que su automóvil se averió. Esto podría ayudarnos a vincularlo con un incidente en 1994 que arroja luz sobre su identidad y motivaciones. En 1994, la policía se encontró con Russell Elwood, un hombre que estaba estancado cerca de la zanja donde se hallaron los cuerpos de Sherry Lewis y Dolores Mack. Las circunstancias de su arresto, en las que afirmó estar reparando su automóvil sin pruebas, levantaron sospechas. Russell Elwood, un nativo de Misleon, Ohio, llevaba una vida errante en Nueva Orleans. Trabajaba ocasionalmente como fotógrafo y taxista. Tenía un historial de adicciones y arrestos previos, lo que lo convertía en un candidato intrigante como posible sospechoso. Después de la formación del grupo de trabajo para atrapar al asesino en serie, los investigadores interrogaron a Russell Elwood en Florida. Aunque admitió haber interactuado con numerosas prostitutas, insistió en su inocencia. La pregunta que todos nos hacemos es si Russell Elwood podría ser el temido Clay, el asesino en serie que ha estado aterrorizando a Nueva Orleans. A pesar de las similitudes inquietantes, aún no tenemos pruebas concluyentes. Durante la llamada de Howard Stern Show, Clay reveló detalles inquietantes sobre sus crímenes, como el uso de un martillo y el motivo detrás de sus acciones. Su respuesta de que su inspiración provino de los dibujos animados agrega un elemento perturbador a la historia. Perfil psicológico de Clay. Clay muestra unas características de un psicópata en acción. Su falta de empatía y su búsqueda de reacciones emocionales en sus víctimas son signos reveladores. Esto sugiere un deseo de control y dominación sobre aquellos a quienes elige como blanco.
Clay parece disfrutar de provocar a sus víctimas antes de atacarlas. Le plantea preguntas incómodas y espera una respuesta emocional. Su falta de remordimiento y su indiferencia hacia el sufrimiento de sus víctimas son alarmantes. Cuando se le preguntó cómo les comunicaba su destino a sus víctimas, Clay admitió que variaba su elección de palabras según su estado de ánimo. A veces les decía directamente que iban a morir, mientras que otras veces buscaba sus temores y preocupaciones antes de atacar. El comportamiento de Clay se asemeja al juego del gato y el ratón. Disfruta de la sensación de control y poder sobre sus víctimas, lo que sugiere que sus crímenes pueden estar impulsados por una búsqueda de emoción y gratificación personal. Los expertos en psicología criminal han destacado que la manipulación emocional y la falta de remordimiento son rasgos comunes en los psicópatas. Clay encaja en este perfil de manera inquietante. El perfil de Clay es cada vez más perturbador a medida que profundizamos en su mente. La pregunta clave sigue siendo: ¿quién es este asesino en serie y cuál es su verdadera motivación? La investigación continúa y esperamos arrojar luz sobre este misterio. Si te ha intrigado este episodio, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado con la serie. ¿Qué opinas sobre el comportamiento de Clay? Déjanos tus comentarios. Hasta la próxima entrega.